titulado en esta mañana el estudio La visión y el compromiso requerido. La visión y el compromiso requerido. Vamos a orar al comienzo de este momento de estudio. Padre amado, Dios Todopoderoso, reconocemos la necesidad de pedir tu ayuda, para pedir que tú nos hables a través de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, para poder entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú vas a abrir nuestro entendimiento, que no sean mis palabras, sino tus palabras que hablan a nuestros corazones. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1934, un matrimonio joven con un bebé llegó a la provincia de Anhui en la China. Hubo mucha violencia política en los años anteriores. Se esperaba persecución. 3 años antes, 11 misioneros fueron masacrados en esa zona. Los esposos Tam entraron a una zona donde el personal misionero había sido evacuado 2 años antes. El gobernador de la zona garantizó su seguridad, diciendo que no había comunistas en el área. La familia llegó a final de noviembre. En la primera semana de diciembre, los comunistas atacaron y fueron llevados presos. Se permitió a John Stam escribir una carta a sus superiores avisando de su captura. Pedían $20,000 para su rescate. En la carta Stam expresaba la paz que sentían en sus corazones y la confianza de la presencia de Dios. Terminó deseando que Dios fuera glorificado, sea por su vida o por su muerte. El día siguiente tuvieron que caminar una distancia larga hasta otro pueblo. Los soldados estaban hablando de matar a la niña para evitar la molestia de llevarla. Los padres sintieron la angustia de esta posibilidad al escuchar las noticias. Al fin y al cabo no la mataron, pero los padres no lograron sobrevivir. Les despojaron su ropa, dejándoles en su ropa interior, y todo el mundo fue invitado para verles caminar por el pueblo y ser ejecutados. La pregunta que hacemos, que es relevante para nosotros, ¿qué motivó a este matrimonio joven a arriesgar sus vidas para el servicio misionero en tal sitio? ¿Qué les motivó? Lo que puedo decir como única respuesta posible: una dedicación al Señor Jesucristo y una visión de lo que Él quería hacer en la China. Se identificaron con la misma visión del Señor Jesucristo. Hacemos la pregunta que creo que la mayor parte de nosotros podemos contestar con facilidad: ¿qué era el propósito de Jesucristo de venir aquí a la tierra? La Escritura lo nombra el Salvador del mundo en el Evangelio de Juan. Y también lo que mencionamos hace poco, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 29. Verdades conocidas por casi todos nosotros con facilidad. Jesucristo vino para morir como nuestro sustituto, para poder darnos perdón de los pecados. Su plan era edificar su iglesia para que las puertas del Hades no pudieran prevalecer contra ella. Y la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de institución, no estamos hablando de una denominación en particular. Estamos hablando de los redimidos por la sangre del Cordero, los que han aplicado
por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo esta sangre para limpiarnos del pecado. Jesucristo anunciaba el reino de Dios y trabajaba a causa del reino. Pero ¿cuál era su plan? ¿Cuál era el plan del Señor Jesucristo? Uno podía preguntarse si su plan era compartir con las multitudes lo máximo posible para que todo el mundo escuchara el Evangelio. Es cierto que habló con las multitudes en diferentes momentos, pero no era su plan. Su plan real era dedicarse a un grupo selecto de 12 apóstoles, mayormente, trabajar a fondo con ellos, con un grupo reducido para ver mayor transformación en sus vidas y para que ellos se reprodujeran también sus vidas en las vidas de otros posteriores. En diferentes momentos entre las multitudes había mucha gente interesada que le seguía, pero solo en un sentido superficial, sin compromiso definitivo. Sabemos que en diferentes momentos uno lee a través del Evangelio de Juan que la gente, no, esto es complicado, no, esto es difícil, no, esto no trago entero, no puedo. Y se van. Discípulos superficiales, pero no comprometidos. El plan de Jesucristo era capacitar a fondo a un grupo reducido para poder alcanzar las masas posteriormente, pero que ese grupo se reprodujera y se siga reproduciendo. Por eso que era necesario echar buenos fundamentos. ¿Cuál es la visión de nosotros como la Iglesia Bíblica Coinonía aquí en Barranquilla? Voy a leer la parte oficial que tenemos y después lo resumo en pocas palabras. Oficialmente lo que hemos afirmado es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. La idea sencilla es tener un gran impacto aquí en Barranquilla y aún más allá de Barranquilla. Pero comienza con discípulos auténticos, como en nuestra declaración de misión. Cuando hablamos de visión, incluye la visión para alcanzar a la persona sin Cristo, por medio de relaciones estrechas con estas personas, por servicio conjunto con otros del mismo grupo familiar, o por otro medio creado para hacer contacto con personas. De la misma manera como Jesucristo seleccionó un grupo de 12 apóstoles para capacitar a fondo a estas personas en cuanto a vida, cómo vivir, y en cuanto a doctrina, quién es Dios y qué espera Dios, pensamos que los mismos grupos familiares pueden contribuir a la profundización de la fe de los miembros y fortalecer el compromiso de los miembros para participar en el ministerio evangelístico. Debemos preguntarnos, cuando Jesucristo estaba reclutando a personas, ¿qué pidió? ¿Qué pidió a la gente? Decía muy sencillamente, sígueme. Sígueme. Exigía obediencia total. No era seguirme el lunes, pero el martes y miércoles no tanto, y el jueves sí, viernes y sábado un descanso y el domingo otra vez. No. Sígueme, sencillamente. Quería que abandonara su propia voluntad para cumplir la de Él. Jesucristo habló en diferentes momentos del costo discipulado
y muy especialmente cuando había una multitud que le seguía. Pero cuando explicaba el costo, eliminaba a muchas personas de seguirle. Ya no querían, ya era demasiado difícil, ya exigía demasiado, según ellos. Al final de su ministerio público, hubo una entrada triunfal en Jerusalén. Ustedes se acuerdan lo que llamamos el Domingo de Ramos. La gente le proclamaba rey y hablaba de la resurrección de Lázaro que había sucedido poco antes. Y tenemos un pasaje que vamos a examinar en esta mañana en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 20 al 26. Juan 12, comenzando con el versículo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 12, comenzando con el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, lo honrará. Encontramos que había algunos griegos que llegaron a la fiesta de los judíos, la Pascua. Quizás eran temerosos de Dios, pero era la cultura gentil, y pidieron una audiencia con Jesucristo. Es significativo porque en este momento Jesucristo está llegando al clímax de su vida. Ya está en el último momento antes de la crucifixión y su resurrección. Su vida terrenal está llegando a su fin. Y está consciente de la importancia de lo que viene. Su redención no es solo para los judíos, sino también es para los gentiles, los que no somos judíos. Y como habíamos mencionado, Él es el Salvador del mundo. Ante la petición de estos griegos, Jesucristo dice, y no responde directamente a la petición, en forma indirecta dice algo aquí. Dice que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, sea glorificado. Pero en el mismo contexto, el versículo siguiente, el versículo 24, está claro que está hablando de su muerte. El Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre sea glorificado, está hablando de su muerte, pero lo ve con ojos muy positivos por lo que se logra a favor de la humanidad perdida. Se refiere a su muerte, Jesús habla de triunfo y no de tragedia. No va a ser deshonrado por su muerte, aunque lo que parece para los ojos del mundo, sino glorificado al cumplir su misión de morir en nuestro lugar, cargando con nuestros pecados, tomando el juicio del Padre contra el pecado nuestro, en lugar nuestro.
La ilustración del grano de trigo en el versículo 24 presenta con claridad una paradoja. La manera de ser fructífero es por medio de la muerte. Eso no es concebible a la mente natural. No es concebible. ¿Cómo es que podemos ser fructíferos a través de la muerte? Eso es lo que Jesús está presentando aquí, referente a su vida particularmente. Y toma la ilustración de la agricultura para expresar una verdad espiritual. El grano de trigo necesita morir para poder producir una cosecha abundante. Si no muere, no crece, no hay cosecha. El secreto de la productividad de la muerte del primer grano. Y con eso Jesús está describiendo su misión. Su muerte era necesaria para el crecimiento de la iglesia, para poder tener una iglesia de seguidores. Sin su muerte por nosotros, no habrá redención, no habría redención de los hombres pecadores. No habría seguidores. Terminaríamos separados de Dios por toda la eternidad. Pero el principio no está limitado a Jesucristo. El versículo 25, Jesús sigue hablando. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Cuando habla de la vida nuestra y la vida de este mundo, utiliza la palabra suke en griego. Está hablando del ser natural en su totalidad. Está hablando de un ser viviente. Pero se refiere a la vida del hombre por la cual se preocupa y del cual cuida. Esta vida incluye todos sus apetitos, deseos que buscan su satisfacción en forma independiente de Dios. Amar a esta vida es otro nombre para el egoísmo, el egocentrismo, el enfoque en uno mismo. Es la actitud de no querer ser gastado o no querer dedicarse a ninguna cosa, sino la autosatisfacción o el bien de uno mismo. Se enfoca en uno y no en Jesucristo. Y Jesucristo nos está desafiando con sus comentarios de pensar de una forma diferente. Cuando habla de aborrecer la vida, se refiere al sacrificio de uno mismo. Es decir, la actitud que ninguna cosa de este mundo es demasiado importante para impedir la obediencia a la voluntad divina declarada en su palabra. Realmente, con sus palabras, nos lleva a una encrucijada de escoger amar a nuestra vida o amar al Señor Jesucristo. El amar a Jesús es el deseo de seguir a Jesucristo por encima de todas las demás cosas. Implica dar prioridad definida a nuestra relación con Jesucristo para poder hacer su voluntad. Hay una ilustración que muchos de ustedes han escuchado, pero creo que vale la pena repetirla. Es impactante, es historia antigua, pero es relevante, porque era un hijo de Dios. Un hombre que se llama Alexander Mackay
había captado muy bien este principio. En 1876, yo canté y no sentí absolutamente nada de problema en la garganta. En 1876, al llegar al oriente del África, era el líder de un equipo de 8 personas. Era un ingeniero de profesión y tenía habilidades en teología y la lingüística. En su discurso de despedida, mostró su determinación, su valentía, su coraje. Dijo lo siguiente: quiero recordar a la junta directiva de la misión que dentro de 6 meses probablemente oirán que uno de nosotros ha muerto. De veras, es probable que 8 ingleses viajen al centro del África y todos estén vivos al final de 6 meses. Por lo menos uno de nosotros, y puede ser su servidor, fallecerá antes. Cuando llegue la noticia, no se desanimen, sino envíen inmediatamente a otra persona para llenar el vacante. Las palabras estaban frescas en los oídos de los directivos cuando llegó la noticia que uno había muerto. De hecho, 5 del equipo de 8 murieron en el primer año, y al final del segundo año solamente Alexander Mackay estaba vivo. Aunque él estuvo a punto de morir en varias ocasiones, como que Dios le daba fuerzas y rehusaba tirar la toalla y sucumbir. Quería obedecer a Dios por encima de todas las cosas, y Dios le dio un ministerio muy efectivo. Increíble lo que se logró hacer en poco tiempo. Y después de años de ministerio fructífero, murió de malaria a la edad de 40 años. Joven. Estaba convencido de la importancia de su misión de llevar el Evangelio a personas sin Cristo. Y estaba dispuesto a sacrificar todo para hacerlo. Una ilustración de la evidencia del principio que estaba presentando Jesucristo. En el versículo 25 comienza con el que ama su vida la perderá, la vida natural de la persona, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La palabra vida para vida eterna cambia. En la palabra Zoe está hablando de la vida de Dios, la vida eterna, la vida permanente, que se logra alcanzar. Habla de la bendición de tener la comunión con Dios. Juan 17:3 identifica la vida eterna como conocer al Padre y conocer a su Hijo, Jesucristo. La relación con ellos, pero no es algo pasajero, es algo eterno. Es la calidad de vida en comunión con Dios, sencillamente. Lo que uno gana al aborrecer su vida es muchísimo mejor de valorar nuestra vida terrenal y nuestro enfoque de depender de nosotros mismos y de trabajar en pos de nuestra satisfacción únicamente. Aborrecer no significa odiar, sino poner la prioridad o la preferencia en la vida de Dios. Son expresiones que se utilizan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para enfatizar con hipérbole, con exageración, palabras, pero que muestran la prioridad que debe tener cierta cosa sobre otra cosa. Implica dejar la dirección, el control de nuestra vida en las manos de Dios y no decidir manejarla nosotros mismos.
preferir a Cristo y no a nuestra propia vida. Cuando habla de aborrecer, estamos hablando de decisiones y vínculos. Se refiere a decir no al apego y a la devoción a uno mismo, pero decir sí a la obediencia a Jesucristo. Y este apego y obediencia al Señor Jesucristo deben ser tan completos que no hay nada que distrae de nuestro enfoque, de nuestro corazón. La idea de aborrecer habla de rechazo de uno mismo a tener la autonomía y el control de nuestra vida, de ceder el control, de ceder la elección de Dios en sus manos, sabiendo que Él es más sabio, convencidos que Él puede dirigirnos mejor. Pero no es nada fácil. Por naturaleza, a lo menos nuestra naturaleza pecaminosa, queremos controlar las cosas. Queremos tener control de lo que se hace, porque tenemos límites, ponemos condiciones. Y es lo que sucede. Queremos limitar lo que Dios pide de nosotros, lo que nosotros podemos hacer. Es un rechazo a la rebeldía contra Dios. Y es una decisión de acoger la importancia de vivir a la luz de la eternidad en cuanto a Dios. Al negarnos a nosotros mismos a favor de vivir para Cristo, se recibe la vida de Dios, que es eterna. Y el amor está en el centro del discipulado. Dios nos ama primero y hay una respuesta. Pero en el corazón del amor de Dios es el sacrificio de la obra de Jesucristo en la cruz. Jesucristo sacrificó su vida por nosotros al morir en nuestro lugar. Jesucristo está pidiendo que muramos a nuestras agendas que son independientes de Él para llevar mucho fruto. Si no lo hacemos, no habrá fruto para la gloria de Dios. Si nuestra decisión es amar a nuestra vida y no amar a Jesucristo completamente, habrá poco o nada de fruto. Nada para glorificar a Dios. Pide de nosotros, sus seguidores, que sigamos su ejemplo de hacer prioritario vivir para la voluntad de Dios. Notamos algo aquí. Que dice en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El resultado de este servicio, reconociendo a Jesucristo como Señor o como Rey que tiene servidores para llevar a cabo su voluntad. Hay mucho énfasis aquí en el original. Si alguno me sirve, sígueme. Si alguno sirve a Jesucristo, es lo que está diciendo, enfatizando ese aspecto. No cualquier servicio, sino el servicio específicamente a la persona de Jesucristo. Pero estar con Jesucristo implica sufrimiento. Sabemos el sufrimiento que experimentó durante la vida y muy específicamente su última semana de su pasión.
pero perdemos la vida por amor al Señor, la vida terrenal nuestra. Pero cuando uno le sirve a Jesucristo, y es increíble lo que menciona, mi Padre le honrará. El Dios creador del universo, que envía a su Hijo a morir en nuestro lugar, también está dispuesto a honrarnos cuando le seguimos a Jesucristo y su misión. El servicio cristiano indispensablemente implica la muerte, no en el sentido físico necesariamente, en la misma manera que Jesucristo murió. Eso fue una muerte única como sustituto por nosotros. Pero la muerte de nuestros intereses personales y a nuestra agenda con el fin de someternos a lo que Él quiere. Servir a Dios siempre resulta en una vida más satisfactoria, más plena. Pensamos, tengo temor de confiar en Él. ¿Quién sabe si me envía al África para tener la misma experiencia que este Alexander McKay? No envía a todo el mundo a otro país. No envía a todo el mundo a morir tan pronto. Pero estas personas no estaban tristes en brindarse para el servicio de Dios. Sabiendo de los peligros, lo hacían de buena gana. Su vida era más satisfactoria, más plena, más llena en todo sentido. Es servicio con valor eterno. El costo para ser discípulos fructíferos sigue siendo igual. Para poder impactar a Barranquilla, solamente hablando de la ciudad donde vivimos, con el Evangelio de Jesucristo, necesitamos tener a muchos comprometidos con Jesucristo. Necesitamos tener a personas que mueren a su propia visión de la vida para tomar la visión que Jesucristo da en su palabra. Muchos que están dispuestos a servir al Rey Jesucristo con todo su corazón y estar interesados en su reino por encima de todo. Yo sé que en esta iglesia somos afortunados y tenemos algunos que están dispuestos y comprometidos. Yo no sé cuántos. Yo no conozco el corazón de cada uno. Deseo que realmente haya muchos. Deseo que haya muchos con este compromiso delante de Jesucristo. Pide cosas diferentes de cada uno, aunque hay mucho en común. La confianza en Él, la obediencia a Él y su palabra. Requiere de una decisión. ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros o para Dios? Cada uno puede contestar esa pregunta en el interior de su propio corazón. Pero cuando tomamos esa decisión, toca confirmar esta decisión diariamente en lo que hacemos. Aunque tomamos una decisión en forma definitiva en un momento en la vida, enfrentamos puntos de decisión diariamente y toca confirmar, ratificar esa decisión en forma definitiva que hicimos posiblemente en un momento definido. Quisiera mencionar brevemente una experiencia mía hace muchos años. Había llegado a conocer a Jesucristo en julio por ahí del año 1972 y estaba estudiando estudios de posgrado
llevaba como año y medio de ser creyente en Cristo. Y un amigo me desafió a ir a una convención, una conferencia de 5 días entre Navidad y Año Nuevo, 26 de diciembre hasta el 31 de diciembre a la medianoche. 5 días de tiempo de descanso, porque el semestre comenzaba otra vez como el 3-4 de enero, para dedicarnos a buscar lo que era la voluntad de Dios referente a la evangelización del mundo. Yo llevaba año y medio de ser creyente, fui impactado por mucho, pero era tanta información que mi cabeza no aguantaba todo esto, porque no tenía mucho trasfondo todavía en la palabra de Dios. La última noche, a la medianoche, en una ceremonia para celebrar la Cena del Señor, con 17,000 estudiantes en una universidad en el centro de los Estados Unidos, nos habían dado una tarjeta. La tarjeta decía: estoy seguro que Dios me ha llamado para su servicio misionero. Otra posibilidad era: no estoy seguro de la voluntad de Dios para mi vida, pero estoy dispuesto a buscar la voluntad de Dios por su palabra en oración. Y el otro puede ser que Dios no me ha llamado, no sé, no me acuerdo. Yo no podía decir el primero, yo no tenía ninguna seguridad de dirección de Dios en mi vida referente a misiones en ese momento. Pero me acuerdo claramente pensando, es que tengo que marcar el número 2 aquí, que estoy dispuesto a buscar la voluntad de Dios para mi vida en cuanto a cómo voy a participar en lo que Dios desea hacer para la evangelización del mundo. ¿Cuál es el papel mío? Cuando pidieron que los que marcaron el número 1, que estaban seguros de ser llamados para el servicio, algunos se pusieron de pie, yo no sé cuántos. Estamos hablando de un lugar grandísimo. Cuando dijeron los que habían marcado el número 2, muchos más de nosotros nos pusimos de pie. Mi convicción era: necesito, si soy seguidor de Jesucristo, no tengo otra opción sino decir que voy a buscar la dirección de Dios para mi vida. ¿En qué manera Dios quiere usarme para su servicio? Referente a la evangelización, discipulado y todo lo que viene con esto. Al buscar a Dios, me aclaró su llamado. Pero fue un proceso. Fue un proceso para llegar a esa decisión. Pero la decisión de buscar a Dios en cuanto a la dirección de su vida era punto clave. Les animo a pensar en sus propias vidas, en cuanto a su propio compromiso. Y puede ser que muchos de ustedes han determinado una decisión definitiva en cuanto al servicio a Dios. Puede ser que el servicio sea en Barranquilla, no tiene que ser en otra parte. Pero quieren seguir a Jesucristo por encima de todo. Puede ser que otros necesiten pensarlo, evaluarlo. Pero como mencioné, hay que confirmar esta decisión por las decisiones que tomamos diariamente para vivir para Cristo. Jesucristo dio su vida voluntariamente por nosotros. Sabía que la vida verdadera venía por su muerte. Y Jesucristo indicó el camino para sus seguidores: negarnos a nosotros mismos para vivir para Él, rechazar la autonomía y el control de nuestra vida, rechazar la rebeldía a su voluntad, morir en nuestra vida que se vive en forma independiente de Dios, morir en nuestros planes para poder someternos a la palabra de Dios y la dirección de Dios. Pero hay una promesa de llevar mucho fruto por misma muerte. Muerte a nuestra agenda, muerte a nuestros planes.
Y cuando estamos disponibles en las manos de Dios, como instrumentos limpios, como compartió Martín, Dios quiere usarnos para su gloria. Cuando vivimos para nosotros mismos, no sucederá. Y esta vida nuestra que amamos, la perderemos, según palabra de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra decisión? Yo no voy a pedir que levanten la mano, que se pongan de pie ni nada de esto. Esto es en el interior de su corazón. La decisión de vivir para Dios o para nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a participar en un movimiento para alcanzar a muchas personas para Cristo y discipularlas y capacitarlas para servicio también? La visión de Jesucristo va muchísimo más allá de asistir a una celebración. Quiere seguidores apasionados, cuyas vidas están comprometidas a Él y a su servicio, sin reservas. No habrá pacto Barranquilla, a lo menos por medio de nosotros, en esta iglesia, en la iglesia en Río Mar, si no pagamos el precio. No hay ninguna duda. Al querer pagar el precio, habrá mucha oposición para obedecer a Jesucristo y a servirle. Hemos visto oposición de diferentes formas. Hemos visto complicaciones con la luz en cuántas ocasiones en este año. Es solamente un aspecto de oposición. Hay otra clase de oposición. Personas que arrancan y no siguen. ¿Qué pasa? Hay una batalla espiritual. Tenemos que hacerlo, ese esfuerzo en dependencia de Dios, dependencia de su poder. Quisiera terminar con una ilustración que he dado en una forma u otra en el pasado, pero que refleja la realidad. En Inglaterra, un señor que se llama Juan Wesley, que pensaba que era cristiano, hasta que vino para una misión a los Estados Unidos en barco. No había aviones en ese tiempo, era hace muchos años, y se dio cuenta que aunque intentaba compartir el evangelio con los indígenas en los Estados Unidos en ese tiempo, él necesitaba ser convertido primero. Vio un grupo de otras personas que tienen una relación cercana con Dios, dijo, lo que tienen yo no tengo. Leyendo el prefacio de un comentario escrito por Martín Lutero acerca del libro de Romanos, vio la luz, estando en Inglaterra de nuevo, se convirtió a Jesucristo. Era uno de los primeros, junto con su amigo Jorge Whitfield, en decidir llevar el evangelio fuera de los edificios, los templos cristianos en Inglaterra. Era considerado herejía en ese tiempo. Iba a los campos donde estaban los mineros y hablaban a miles de ellos y sin nada de amplificación de la voz. Pero decidió, aquí no es suficiente. Su hermano, Carlos, escribía un himno para cada mensaje de Juan, para ayudar a los mineros a recordar, y a otros donde predicaban, para recordar la doctrina. Porque era más fácil recordar algo cantado. Pero Juan Wesley decidió, aquí hay un problema. ¿Qué hacemos? Estas personas escuchan el evangelio y hay unos que responden. Pero ¿qué hacemos de seguimiento? Dios le dio de una forma excepcional la idea de formar clases, lo que sería para nosotros grupos familiares, del mismo estilo.
donde examinaban la situación de su corazón. Un grupo de varones, un grupo de mujeres, en otro grupo donde compartían la situación de su corazón. ¿Cuáles eran sus tentaciones? ¿Cuáles eran sus pecados de la semana? Para tener apoyo y para vivir en santidad. Y logró consolidar a muchas personas por este medio. Siguió creciendo su obra. Su amigo Jorge Whitfield no hizo ningún seguimiento de esa clase. Y al final de su vida dijo: lamento no haber seguido el ejemplo de mi amigo Juan. Sí hubo personas que respondieron al evangelio que yo prediqué, pero ¿dónde está? Juan Wesley, además de predicar y montar caballo por horas, creo que la cantidad de kilómetros que pues estaba montado sobre caballo era para circular al globo 8 veces. El tipo estaba en movimiento permanente, predicaba un promedio de 5 veces al día. Y tenía su lista de oración, y mientras estaba montado en caballo, estaba orando por las personas que estaban en su lista. Se interesaba en todo lo que era el cambio social de su país, porque moralmente Inglaterra estaba en bancarrota. Moralmente, 1 de cada 3 casas era una taberna. El alcoholismo era tremendo. La esclavitud de esclavos del África era un negocio. Se interesaba por estas cosas y los cambios. El libro de historia de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, el libro no es un libro cristiano, no está escrito por cristianos, pero el comentario de ellos es que de todos los personajes en la historia de Inglaterra, el personaje más significativo y de más impacto en la nación era Juan Wesley, un hijo de Dios, que decía lo siguiente, pidiendo a Dios a 100 hombres totalmente comprometidos a Jesucristo, y con ese grupo de hombres puede cambiar al mundo. Era su convicción en su ministerio. Un grupo reducido, 100 personas ante una cantidad más en el mundo y en su propio país y en los Estados Unidos, donde ministraba, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Buscaba a 100 hombres comprometidos que amaban a Jesucristo con todo su corazón y odiaban solamente el pecado. Transformó en muchísimos aspectos la vida de Inglaterra en un momento crucial en su historia. Dios lo utilizó en la vida de muchas personas. Dios estará dispuesto a usarnos, nosotros, la Iglesia Bíblica Koinonia, reunidos aquí en Boston, reunidos en Río Mar, para un impacto en esta ciudad, en los valores de esta ciudad. Y sabemos que hay muchos valores que no están de acuerdo con la palabra de Dios. No necesito nombrarlos, es evidente para todos nosotros. Aún un impacto en esta nación. A la luz de la palabra, no tengo duda de que Dios está dispuesto a hacerlo. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dejarnos guiar, si estamos dispuestos a comprometernos, como dice aquí Jesucristo,
El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos. Padre, en silencio estamos delante de ti. La vida de Jesucristo que dio por nosotros es inexplicable fuera del amor tuyo por nosotros los pecadores que te hemos ofendido. Jesucristo murió por nosotros voluntariamente, resucitó de los muertos y está sentado a tu diestra en lugares celestiales. Pero Jesucristo pide a nosotros la muerte a nuestra vida terrenal, a nuestra manera de pensar, a nuestro amor a nosotros mismos. Padre, es una decisión importantísima, pero no fácil. Extiende tu gracia a nuestras vidas mientras luchamos en algunos casos con esta decisión. Y para los que han tomado la decisión anteriormente, obra en cada uno para confirmar esta decisión en forma diaria en las decisiones que toman en cuanto a cómo vivir. Y aquí estamos delante de ti, Padre. Tú conoces todos nuestros corazones, todo. Obra en nosotros y utilízanos para la gloria de tu nombre. Y pedimos esto, alineados con el Señor Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Estamos despedidos.